Mete un cambio. En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. ¿Quién va a analizar mi conducta animal? Buscar en mi psiquis y ver que ahora soy normal. Luego por lo bajo me empiezo a reír. Su saber confunde aprender con lo que es vivir. La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui. Ya sabes, no pierdas tiempo, ya podés seguir. Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin, carreteando erguido y orgulloso de existir. Siempre voy a andar de aquí para allá, pero dejo el ancla donde le gusta estar. Y la psiquis quiere que vuelva a sufrir. Es que no soporta que ya no la quiera oír. La certeza se vuelve convicción. Yo sigo siendo lo que fui. Ya sabes, no pierdo tiempo, yo me quedo aquí. Y acabé de aterrizar en esta pista sin fin. Carretero erguido y orgulloso de existir. Buenos días, audiencia. Acá estamos en Mete un cambio. Buenos días, Daniel Esteves. ¿Cómo estás? Buenos días. Daniel Esteves es delegado del Pleno Nacional por la Coordinadora B de Montevideo. Y bueno, lo tenemos aquí para conversar un poco de la situación del Frente Amplio, la situación un poco con los medios, esta ley de medios que se aprobó hoy. Estamos repasando las noticias de la diaria. Antes de la diaria vamos a empezar, Daniel, con esto que viene de los trabajadores municipales de Adiones, un suplemento que nos enviaron, una separata especial de diciembre de 2013, enero de 2014. Les agradecemos al sindicato que nos acercaron esta publicación. El municipal es el órgano oficial de Adión, viene con un CD de regalo. A 3 años del decreto de esencialidad, los municipales seguimos trabajando en condiciones de insalubridad. Un CD de Adión, vamos a escucharlo. Y los titulares de este suplemento del municipal dice: a 3 años del decreto, lo mismo, del decreto de esencialidad, los municipales seguimos trabajando en condiciones de insalubridad. Es una separata especial, viene con fotos del zoológico de Villa Dolores. Daniel, parecen feas estas fotos, ¿no? Sí, es un reclamo que tienen los municipales hace ya bastante tiempo, sobre todo en el tema de los vestuarios y los baños, que ha ocasionado algunos roces importantes con la Intendencia de Montevideo, que esperemos esto se pueda subsanar a corto plazo. A ver cómo describimos la página número 2 y la número 3 tienen fotos de baños en pésimas condiciones, aquí de humedad, cisternas rotas. Después vienen unas de azulejos rotos, cañerías descubiertas, algunas del zoológico de Villa Dolores, con el agua con musgo. Bueno, esto podría ser que forma parte de la vegetación. ¿Qué te parece, Federico? Después saneamiento, hay algunas bocas de tormenta acá, unos problemas de saneamiento, áreas verdes en Cochabamba. Bueno, básicamente es una muestra fotográfica, las primeras 8 páginas, ¿no es cierto? Y luego la usina 8, que es la usina
de procesamiento de residuos, ¿no? Sí, sí. Basural, Cochabamba, está por Cochabamba, por allá, ¿no? Por aquel barrio con la Unión y los trabajadores allí en esas condiciones que no son las mejores. Luego viene, los municipales seguimos trabajando en condiciones de seguridad, prevenciones de accidentes de trabajo. Viene toda una separata con la reglamentación y los riesgos. Y luego sigue con las fotos de la situación. Bueno, una muestra gráfica, ¿no? Que a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, muy bien. Y sobre este tema los municipales han dicho mucho y durante mucho tiempo, ¿no? Recordemos que el tema de la descentralización inicialmente, el Frente Amplio planteó que se sustentaba sobre 3 patas, digamos, ¿no? Que era el municipio propiamente dicho, el poder de los vecinos y por el otro lado la labor de los trabajadores, ¿no? Entonces hoy más que nunca creo que se necesita un buen diálogo entre los trabajadores municipales con las autoridades para tratar de subsanar estos temas y volver a los viejos planteos iniciales en la cual los trabajadores tengan una participación activa y creativa en el quehacer municipal. Un tema interesante de debate, ¿no? Porque en su origen nosotros, los Frente Amplistas, planteábamos una participación, prácticamente que íbamos a avanzar una cogestión con los trabajadores, ¿no? Y esto se ha dado con muchas dificultades en Montevideo. Por además con un agravante, que son ya muchos años de gobiernos de intendencias Frente Amplistas, ¿no? Y habría que hacer un balance realmente si se ha avanzado en este plano. Claro. Pregunta, ¿han colaborado los trabajadores? No, yo creo que sí, que han colaborado y muchos, y lo que pasa es que uno a veces pierde la memoria. Yo le pido a la audiencia que trate de hacer memoria, recordar lo que era Montevideo antes del primer gobierno Frente Amplista, con el doctor Vázquez a la cabeza. Las calles parecían peor que, no sé, que las de Bagdad. Eran grandes cráteres en las principales, no había semáforos, era todo un gran caos, las playas contaminadas. Entonces yo creo que realmente la labor de Frente Amplista Montevideo fue muy positiva, sobre todo en los primeros años, donde hubo una participación realmente muy activa, tanto de los vecinos y las comisiones vecinales que se fueron formando y las que habían, como con el propio la propia labor de los trabajadores. Ese impulso creativo y participativo yo creo que se fue perdiendo en los últimos tiempos y me parece que es necesario hacer una revisión para volver a potencializarlo en toda su magnitud, ¿no? Porque otra solución no hay que estas cosas para mejorar la ciudad hay que hacerlo con el apoyo de los trabajadores y escuchando a los vecinos, ¿no? Y por supuesto con las autoridades municipales y de la Junta Departamental, ¿no? Otro tema que también hubo una decaída o hubo un impulso inicial, ¿no? Con respecto a la participación de los vecinos, ¿te acordás? Con todo aquello de la formación de los centros comunales, ¿no? Sí, sí, sí. Los consejos vecinales, pero después como que esa participación fue decayendo. Entonces, si a nosotros nos interesa cambiar la sociedad, y para cambiar la sociedad precisamos mayor participación de los ciudadanos, de los actores políticos y de los trabajadores, es un tema que tenemos que debatir, porque causas debe haber, ¿no? Alguna causa debe haber con respecto a eso. No es echar culpas, ¿no? Pero me parece que se debe analizar el proceso causales. Exacto, para tratar de buscar revertir. Bueno, pero Daniel, viste que la noticia es ayer informamos sobre eso, pero la noticia en todos los titulares es que se convirtió en ley el proyecto de regulación de la marihuana, que deja atrás el modelo de guerra contra la droga, probando de otra forma. Y hay una foto acá de La Diaria, participantes de la última marcha con la marihuana ilegal, realizado ayer en el centro de Montevideo, mientras el Senado discutía el proyecto de regulación del cannabis. Y hay un muchacho tomando un mate, ¿no? Probando de otra forma. ¿Qué te parece esta ley? Bueno, yo le digo primeramente a la audiencia que tengo 60 años, no tengo una cultura de la marihuana,
No he probado nunca marihuana, entonces no soy la persona más indicada para hablar sobre el tema. Estoy un tanto lejos de... Reconozco la libertad de las personas y entiendo las buenas intenciones que tiene el gobierno en tratar de controlar, sobre todo el narcotráfico, a través de la legalización de la marihuana, y espero que esto traiga buenos resultados, aunque confieso que en lo personal tengo inmensas dudas, ¿no?, de que sea lo correcto. Bien, es un tema interesante, veremos ahora, porque ya está aprobado, son 120 días. Me contaban que hicieron un video de YouTube donde ponían en una farmacia, no lo pude ver todavía. ¿Te enteraste, Federico? Un video de YouTube. En una farmacia pusieron un cartel que acá se reparte droga, y entonces lleva a la gente y le daban unos chocolatines, y se viene con marihuana, y la gente probaba y la filmaba, ¿no? Dice, no, hay que buscarlo, no sé cómo buscarlo ahí, pero dice, hasta un policía llegó. Bien. Pero sí. Quizás, Gerardo, la otra noticia que sea bastante, yo creo, tan importante como esta, es que se votó la ley de medios. Bueno, ahí está. Ayer estuvimos hablando, ¿sabés?, con Roque Farabone. Una autoridad en la materia. Sí, el profesor Roque Farabone, la verdad que nos dio una clase con Federico, estábamos muy de acuerdo con todos los planteos que hacía. Y lo primero que nos decía que él era crítico, pero Roque, pero algo bueno tiene la ley, leímos los capítulos, pero él decía que en otros países, y que a nivel internacional, inclusive nuestro país firmó un convenio por el cual se declaran a las ondas, a los medios de comunicación, patrimonio de la humanidad, y por lo tanto deben estar al servicio social, ¿tá?, que no es al servicio del capital que hace dinero con las ondas. Pero eso no se puso en la ley, y él entendía que fue un avance, pero buscaba críticas, le había falencias al proyecto. En lo personal, yo he venido trabajando hace mucho tiempo en la unidad temática de medios de comunicación de Frente Amplio. Colaboro con la Central Obrera en el proyecto del canal comunitario, y he seguido muy de cerca todos estos temas, y tenía la esperanza o la expectativa de que esta ley de medios fuera mucho más a fondo de lo que ha ido. Han habido una gran presión para que se cambie, hubieron modificaciones importantes. Yo pienso que dentro de todo va a ser un avance en cuanto a tratar de regular la propiedad de los medios e impedir la formación de grandes oligopolios y grandes grupos multimedia. De alguna manera digo que va a avanzar en el tema de tratar de democratizar y controlar sobre todo al capital privado. De todas maneras, en lo que es personal, considero que hay algunos debe en la ley. La ley exprofeso no se animó a meterse en el tema de contenidos, porque era uno de los grandes temas que le preocupaban a la derecha, porque decían que eso atentaba contra la libertad de expresión. Pero todos los que vemos televisión, y yo confieso que realmente a mí me gusta mucho mirar la televisión, y lo miro frecuentemente, miro por lo menos 1 o 2 horas al día televisión, es muy común encontrar, no sé, a la tarde, encontrar una pareja haciendo el amor prácticamente con sexo explícito. Y esto es un disparate, digo. Yo tengo una nieta de 9 años y no sé si por mi edad, los 60 que acabo de cumplir, pero realmente tengo que andar con el control en la mano, y me da realmente vergüenza porque no encuentro esa respuesta, ¿no? Y no es solamente el sexo explícito, el sexo deformado que nos muestran los canales privados, también es la violencia concebida como algo natural en la sociedad, ¿no? Y tan poco combatida, ¿no? Entonces, si nosotros no tratamos de realmente de entender como sociedad de que tenemos que pelear por valores nuevos y por una televisión diferente, realmente es imposible pensar en la educación y en la cultura, ¿no? Después seguiremos llorando de que los liceales no tienen en las pruebas PISA los resultados que queremos y demás, pero esto es imposible educar si nosotros no tenemos una cultura basada en valores diferentes a los que nos muestra la basura, porque realmente es basura, de los canales privados y de los cables, ¿no? Y esto no solamente es en Uruguay, ¿no? Uno viaja por
por el continente o por otros lugares y ve las mismas cosas, ¿no? Es decir, es un problema serio para la humanidad este. Por suerte, digo, el gobierno ha dado pasos importantes. Se ha ampliado la lista de canales y bueno, ahora estará el canal de La Diaria, sacaremos el canal de PCNT, que sí va a estar basado en otra lógica y con otros valores, y esperemos que contar con el apoyo de los trabajadores y poderlo sacar adelante, ¿no? Pero es todo un desafío. Ahora nos contás un poquito, porque nosotros te íbamos a preguntar eso, lo del canal del PCNT, que nos adelantaras algo. Pero te aclaro que la ley plantea eso, una limitación, extiende el horario del menor de las 6 a las 22, va para los cables también, en este caso, cosa que no estaba antes. Pero lo que nos decía Roque Farabone, que no dio en el curso de la entrevista para hablar, pero luego por vía telefónica, nos decía lo siguiente, que está bien que se limita, ¿no es cierto?, porque lo dice la ley, limita los contenidos pornográficos en ese horario, el uso de la violencia, el uso excesivo de imágenes violentas. El problema es cómo se controla, dice, porque el autocontrol, dice, no existe. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien, hay que regularlo y habría que haberlo contenido en la ley. Por supuesto, si esta gente, los propietarios de los medios, gritaron y hablaron de la violación a la libertad de expresión, te imaginarás que si además les decías que por tal cosa te van a poner tales multas y te van a controlar de tal forma, iba a poner el grito al cielo. Vamos a una breve pausa musical. Yo te vi fotografiar trazos mayas junto al mar y tu pelo reordenar con las manos como tu mamá. Nuestros cuerpos junto al mar. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Trazos mayas junto al mar. Estamos unidos pero no hay comunicación. 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 Porque Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Bermúdez. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, ¿cómo andan ustedes? Contento con esta semana que va a estar agitada pero linda. Ah, sí, bueno, uno contento por lo menos. Sí, está bien. Bien, contanos algo rapidito por lo menos de cómo es este proyecto del canal del PCNT y en qué está. Honestamente, te voy a ser sincero, yo vengo colaborando hace muchos años con la Central Obrera. Yo prefiero que lo inviten a algunos de los dirigentes sindicales y sean ellos los que realmente, porque me parece que es lo correcto, el canal que corresponde. Esto se viene trabajando con la central, se va a empezar a ver diferentes formas de financiación, se está trabajando en esto, pero no quisiera ser el vocero de eso, me gustaría que lo invitaras a Gabriel Molina, el secretario de propaganda de PCNT, en otra oportunidad, y que sean los trabajadores mismos y el propio PCNT el que se explaye. De todas maneras, sí adelanto que el canal está basado en la construcción de nuevos valores, va a ser una mirada desde los trabajadores, con los valores de los trabajadores, o sea que va a ser una experiencia realmente inédita, no solamente en nuestro país, y yo me atrevería a decir en gran parte de nuestro continente, ¿no? Es una experiencia que va a ser muy rica y que obviamente va a necesitar del apoyo del conjunto del pueblo uruguayo y especialmente los trabajadores. Bueno, fantástico. Vamos a aprovechar el tiempo porque lo invitamos a Gabriel Bermúdez porque estamos preocupados por la situación en Argentina. Gabriel Bermúdez fue secretario de Relaciones Internacionales de la FEU. ¿Unos cuantos años? Sí, eso dice. Eso dice. Bien, evidentemente eso te permitió tener contactos o una visión de la realidad y Daniel Esteves es integrante de la CARIFA, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.
Entonces estamos preocupados por esta situación que se está dando en Argentina, que hay como un cierto tratamiento diferenciar por los canales públicos. Uno ve ahí, hay tantos muertos, hay una situación problemática, pero que no está claro ni siquiera el mensaje que llega. A ver, ¿qué nos pueden contar? Mira, por un lado, un poco, bueno, Daniel tendrá mucha más información lo que maneja. Lo que nosotros podemos transmitir es un poco lo que plantean las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sindicales de la Argentina, que son variopintas, pero de alguna manera es lo que nos están haciendo llegar y transmitir. Y además de eso trajimos un articulito que es muy breve, que quisiéramos leer para no tanto explayarnos, que lo escribe un compañero, Luciano Salerni, que es un medio cooperativo de la provincia de Córdoba, que fue donde se originó todo el conflicto y que de alguna manera centra un poco el eje, y creo que lo entenderíamos muy bien, sobre todo para aquellos que también no estamos tan metidos en la problemática argentina, porque en esto de dividirnos, y que bueno, que ha jugado un rol muy importante el gran capital de cada vez más pensarnos a cada uno como una patria chica y no como la gran patria latinoamericana, lo han hecho muy bien, y los medios de comunicación también, y en ese sentido es que pareciera que lo que nos pasa en Argentina es muy ajeno a nosotros, o lo que pasó en las elecciones en Venezuela, porque hablamos de Argentina como muy negativo, pero podríamos hablar de lo que pasó en las elecciones en Venezuela, donde el PSUV aplastó a la derecha. O sea, digo, no es ajeno y en realidad es mucho más cercano a lo que creemos. Entonces leo y un poco para entrar en tema. El inicio del conflicto, su nudo y su desenlace muestran un cambio de posiciones en la agenda política argentina, en la que el sector del Partido Justicialista tiene la posibilidad de retomar la iniciativa y las críticas a las políticas del gobierno nacional. Si desde la intervención quirúrgica de la presidenta argentina y los posteriores cambios en el gabinete, el gobierno argentino había logrado retomar con firmeza las riendas, apoyándose sobre todo en los sectores de la industria y sindicales y sobre los gobernadores justicialistas. La maniobra del cordobesismo estabilizó esta estampa. Cordobesismo refiere a el sector del Partido Justicialista más ligado al menemismo y al dualdismo, más ligado a la extrema derecha de alguna manera, ¿no? Es un hecho que De la Sota, que es el gobernador de Córdoba, volvió a nacionalizarse y reavivar la antinomia entre el gobierno central y las provincias, dando pie, pantalla y oxígeno tanto a Massa, que es el candidato más firme que hoy tiene la oposición, como a Macri, que es el candidato de la derecha también del multimedio del PRO, sobre todo con un epicentro en la provincia de Buenos Aires. Pero además, esta acción convocó de un modo diferente la acción ciudadana y reconfiguró el modelo de conflicto social. El saqueo, por un lado, y la xenofobia, por otro, son modos de destrucción de lo colectivo, y son así acciones que legitiman y piden vigilancia y represión como política de seguridad. A partir de ahora, ninguna de las dos partes puede ser tratada como sensación. Los hechos consumados no son opinables. Para el funcionario de turno y para el aspirante a serlo valen tanto como una encuesta en vivo y en directo que avala sus planteos. Y a la vez, para las organizaciones sociales y políticas que aspiran a otro modelo de relacionarnos en sociedad, no pueden ser base de valoraciones que alimentan la misma antinomia, sino, por el contrario, una dura advertencia sobre las problemáticas actuales y porvenir que se oponen a la construcción popular del proyecto de sociedad. Dos masivas movilizaciones sin disturbios transcurrieron en las últimas semanas y con posterioridad a las elecciones de octubre. Allí sectores de la comunidad marcharon organizadamente, expresando derechos vulnerados en Malvinas Argentinas contra los agroquímicos y contra Monsantos, y en la propia capital de la ciudad, la marcha de la gorra siguió planteando cambios en el código de falta y denunciando actitudes discriminatorias de las fuerzas policiales contra los jóvenes de los barrios periféricos. Ya termino. No hubo incidente de ninguna naturaleza, ni mucho menos comprobable con los saqueos y tentativas de saqueo, ni tampoco se dio lugar que fuera sembrando el miedo, el disturbio, la incertidumbre y de los masivos medios de comunicación y redes sociales actuales. Nada de esto quita legitimidad al reclamo gremial de los trabajadores, policiales y su familia. Por el contrario, es una muestra de que la inestabilidad social es operada a partir de reclamos legítimos y reales propios del territorio. La cuestión es quién marca el momento y el modo de acción de la sociedad organizadamente, en asambleas o individualmente y por los medios. Un objetivo muy distinto hay detrás de cada formato y un nuevo objetivo de convergencia a los territorios se nos presenta a las organizaciones de comunidad. Vamos a analizar ahora, enseguida la pausa, este texto que nos leía Gabriel Bermúdez sobre cómo es el autor, me decías. Luciano Salerni es un medio cooperativo de la ciudad de Córdoba donde se originaron los hechos. Con Meteo un Cambio, estamos con Daniel Esteves, delegado
al pleno nacional por la coordinadora B del Frente Amplio, y el doctor Gabriel Bermúdez, Gabriel y Daniel. Estamos hablando sobre la situación en Argentina, pero del tema anterior nos llega este mensaje de José de Canelones: los consejos de salarios, el aumento del empleo, la mejora salarial y las condiciones laborales, y ahora el canal del PCNT configuran avances bien significativos de la clase. Crece desde el pie. Bien, estamos analizando una nota, Gabriel, que nos leíste una nota. Sí, era un poco para introducir la posición. Como en todo conflicto social hay varias aristas y cuestiones que son bastante complejas. Lo que un poco nos plantea es que, por un lado, básica es la Argentina, y creo que la mayoría de los países de este mundo, más allá de que en América Latina en los últimos tiempos se haya avanzado mucho, sigue estando bajo la égida del sistema capitalista. Y la cultura que domina es la del sistema capitalista, y por ende domina la cultura del consumo. ¿Qué es lo que quiere decir? Diciembre es un mes particular para el consumo. Diciembre es el mes donde todos vienen a la fiesta, donde vienen los regalos, donde nos bombardea la tele. Basta prender, bueno, Daniel lo planteaba hoy un poco más temprano, basta prender la televisión y ver que es todo consumo, 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 consumo. Y donde la lógica del sistema que te imponen los grandes medios de comunicación es a través del consumo. ¿Eso qué implica? Que para un montón de marginados que ha generado esta sociedad, sobre todo producto de las políticas implementadas por las dictaduras cívico-militares que hubo en casi toda Latinoamérica, y por luego los gobiernos obsecuentes de determinadas políticas que solo beneficiaban a un pequeño grupo de ciudadanos y a determinadas clases dominantes de los países centrales, o el imperialismo como le queramos llamar, genera de alguna manera un escenario propenso a que haya un montón de marginados que ante ese consumo se vean en una situación compleja y que sean caldo de cultivo para el oportunismo de algunos otros sectores que están viendo retaseado algunos de sus intereses que tuvieron durante años, porque ahora los argentinos están preocupadísimos porque no se pueden ir a Miami, porque no tienen dólares, o están preocupadísimos porque no pueden gastar en el Conrad, porque la presidenta argentina les puso determinados impuestos a determinados gastos que entiende que son suntuosos para poder financiar determinadas políticas de los primeros que hablamos, de los marginales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa contradicción en el cual el gobierno argentino, con el cual tenemos un montón de críticas y discusiones, pero es innegable que avanza en materia impositiva lo que no avanzan otros gobiernos de la región, como el caso del uruguayo, pero avanza, por ejemplo, en el tema de las retenciones, avanza en el tema de la sustitución de importaciones, que si bien es cierto que nos afecta a Uruguay, pero sería todo un programa para discutir eso, y hay otros compañeros que manejan mucho mejor el tema, avanza en tocar determinados intereses. ¿Qué pasa con el conflicto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la huelga de policial? Y con claro, yo te iba a preguntar eso. La huelga de... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el conflicto policial? Empieza el conflicto, empieza así. El conflicto empieza desde un punto de vista de que empieza en 3 lugares: Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Córdoba es gobernada por el justicialismo más rancio, o sea, dígase el menemismo, la derecha neoliberal. De la Sota es un gobernador del menemismo. Santa Fe es gobernada por el Frente Amplio Progresista, Wiener, Partido Socialista, también sabemos, fue el que dijo: yo en Venezuela votaría Capriles, para tener alguna, para que tenga. Y la provincia de Buenos Aires es gobernada por el gobernador, pero ahora se me fue el nombre, Scioli, gracias, Daniel, es gobernado por Scioli, que es hoy por hoy la cara dentro del proyecto kirchnerista más lado. ¿Qué es lo que pasa en estas 3 provincias? Empieza un conflicto donde, para tener claro, la policía argentina, tenemos la policía federal, que depende del gobierno de la nación, y tenemos un aparato represivo que es provincial. A partir de conflictos de los sindicatos policiales, conflicto justo, digamos, porque la medida gremial que plantean, o sea, el conflicto justo no entendido de la medida que se plantea, luego eso lleva a un extremo que los policías se acuartelan armadamente en algunos lugares, como en Córdoba, fomentado por una ausencia de políticas provinciales. En estos 3 son 3
3 de alguna manera provincia opositora al gobierno nacional, en el marco en que un gobierno está haciendo recambios a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera un conflicto gremial justo, ¿tá? En el cual es fomentado, en el cual no hay una llamada, porque ¿qué pasa? Bueno, uno dice, tenemos un conflicto de determinado servicio, que es el servicio de la policía, ¿qué hacemos? Llamamos a la Policía Federal para que cubra. No se permite en la ciudad de Córdoba, ni en la ciudad de Santa Fe, ni en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, que la Policía Federal actúe. No hay un llamado, incluso hoy por hoy, incluso acusaciones hay. El sindicato policial está aprobado y se va en varias fotos. La cúpula, no hablamos del trabajador, todos sabemos, se reúne con Carrió, con Macri, con Massa y con De la Sota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un armado de alguna manera que, sumado a la necesidad y a la crisis que están viviendo un montón de desprotegidos de la sociedad, genera, por un lado, la policía en paro. No hay una respuesta política ante ese paro de los gobiernos provinciales. Al no haber una respuesta política de los gobiernos provinciales, el gobierno federal no puede actuar, y a su vez hay de alguna manera una organización a través de los medios de comunicación de ir a saquear, de ir a buscar todo. Se dice no hay policía en ningún lado, y eso genera un caldo de cultivo para de alguna manera explicar lo de qué está pasando. Como que la situación, justamente, frente a no haber seguridad pública, imaginemos que aquí en Montevideo la policía se acuartela y dice nosotros no vamos a controlar nada, entonces dejamos que vengan los de las situaciones marginales, del Marcón y todo lo demás, que vengan a saquear y no intercedemos. Entonces a partir de ahí se genera esa explosión. Exactamente. Y hay un fogueo también, obviamente, porque a ver, tampoco lo veamos como son los del Marcón de alguna manera. Cuando vos ves los saqueos, ves que hay gente que va en 4x4, que va en auto, entonces a sacar, y vos decís, ¿qué es esto? A ver, digamos, los barrios más marginales no existen 4x4 para generar un saqueo. Tenemos claro que no solo es la parte más marginal, si hay un producto de una sociedad que excluye un montón de gente y que solo que tiene manera, pero también hay de alguna manera, nos falta el famoso vivo que de alguna manera quiere aprovechar y sacar cuenta de la situación, y además creo yo que hay toda una estructura del aparato de la derecha saliendo a fomentar esto para fomentar el caos, porque quien gana con esto es la derecha. Acá no hay caos, acá hay seguridad, más represión, es un poco lo que nos planteaba el artículo. ¿Quién gana con esto? El argumento de que acá hay que reprimir más, que hay que golpear más, que el gobierno es un caos, ¿da? Y donde se centra todo en el gobierno nacional y no en el gobierno provincial, en una disputa que se está dando en la Argentina, en la cual el año que viene va a entrar en un periodo electoral. Entonces el año 2014 comienza y el 2015 es el periodo electoral. ¿Cómo ven ustedes, que sé que por distintos motivos van seguido por allá por Buenos Aires, y me imagino por Argentina, ¿no? Y que tienen un contacto, además, sé que tienen amigos allá, porque la gente me preguntaba el otro día, bueno, pero ¿y cómo está la cosa en Argentina? ¿Está tan mal la situación económica? Porque la gente de toda esta cuestión de los caos, de los saqueos, dice, bueno, están en una situación de crisis, están pasando hambre. ¿Cómo ves la situación? Quien vaya a la Argentina sabrá que no es así, ¿no? Y sobre todo si lo vemos no digo con los ojos, sino con el bolsillo del ciudadano uruguayo, porque realmente, si nosotros lo hacemos de forma comparativa, es espeluznante la diferencia, ¿no? En Montevideo y el Uruguay deben ser uno de los lugares más caros, sin lugar a dudas, del mundo. La situación, yo creo que no obedece a una explosión social ni nada parecido, sino que obedece a una contraofensiva muy estudiada por parte del imperio norteamericano con las derechas de todo el continente. Nosotros no deberíamos analizar hoy solamente lo que pasa en la Argentina sin comentar, por ejemplo, lo que es la destitución del alcalde de Bogotá, ¿no? Que es destituido por el procurador general, ¿no? Es decir, se instala en Bogotá lo mismo que en nuestro país, la judicialización de la política, ¿no? Algo que no existía antes y que ahora parece ser, porque parece que fueran contagiosos los procesos. No es que son contagiosos, sino que la derecha actúa mancomunadamente en todos los lugares del continente, ¿no? Y sabe dónde tiene que golpear.
Digo, Cristina está en el ojo de la tormenta. ¿Y por qué está en el ojo de la tormenta? Y porque le cobra detracciones a la soja, y porque le metió mano a la SAFAP, y porque creó una ley de medios y está destrozando al grupo Clarín y a los grandes oligopolios que hay en la Argentina. Si se está metiendo con los grandes intereses de los grupos oligárquicos que siempre hicieron y deshicieron en la Argentina a su libre antojo. Y yo creo que este es el tema, ¿no? Y no está ajeno a lo que pasa en nuestra sociedad o lo que pasa mismo en Brasil, ¿no? Es decir, todo esto está muy organizado y nosotros tenemos que ser conscientes de que hay muchos reclamos populares que son profundamente legítimos, que nosotros siempre debemos estar del lado del pueblo y bueno, y que hay que saber canalizarlos y llevarlos adecuadamente, ¿no? En nuestro país, claro, la derecha y sobre todo los grandes medios de comunicación toman partido enseguida contra Cristina y se forma un gran frente uruguayo contra Cristina y entonces ahí mezclan los temas de que fueron ayer de las papeleras con el tema del turismo y hacen una gran ensalada en la cual tratan de confundir a la opinión pública. Argentina está en su derecho de tomar medidas para controlar sus reservas, aunque esas medidas puedan ocasionalmente tener alguna incidencia sobre nosotros, pero está en todo su derecho. Y yo creo que es como decía Gabriel, digo, nosotros estamos viviendo una época en la cual el gran ejército de reserva del que hablaban los teóricos del socialismo en otra época, que servía para bajar el precio del salario de un trabajador, hoy día ya ni siquiera es eso. Es decir, la sociedad y la tecnología moderna crean realmente sectores que son marginales, sectores que están por fuera de la sociedad, que para lo que sirven, digo, es para crear esa sensación de inseguridad y que deben ser reprimidos de acuerdo a la mentalidad de las clases dominantes, ¿no? Es decir, a ellos los seducen con la televisión, con una serie de bienes suntuarios, los cuales no pueden acceder, y bueno, entonces cuando se da una situación de este tipo en que se le dicen, muchachos, salgan a la calle tranquilos porque los policías están acuartelados, entonces se produce, sin lugar a dudas, en cuestión de horas, una situación explosiva a nivel social, ¿no? Nosotros ya lo vivimos, vamos a hacer memoria a los uruguayos, ¿no? Gerardo, ¿vos te acordás cuando los últimos coletazos de Jorge Valle decían que venía una manifestación de La Teja y que cerraran los comercios? Una columna de La Teja, sí. que iba a robar todo el 18 de julio y un montón de disparates más que lo decían por radio y televisión como fomentando que realmente eso se materializara, ¿no? Porque la derecha no tiene escrúpulos, ¿no? Ni acá, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en ningún lado. No tiene escrúpulos, lo único que tiene son intereses. Gabriel, ¿se puede hablar de que hay una relación con esta efervescencia de pasado en los gobiernos progresistas o de izquierda, vamos a decir, ¿no? Porque el tema progresista, por ejemplo, Venezuela, también en la situación que estamos en Venezuela, que tenga alguna relación con... Creo que la relación es la lucha del campo popular. Hay una lucha del campo popular que, si bien se organizó desde principio de siglo con la conformación, pero la experiencia acumulada y el andamiaje es increíble, y eso ha permitido que tenga esas contradicciones. Todos los procesos tienen un montón de contradicciones que van avanzando en conjunto, que es producto de la experiencia, algunos más rápido, otros más lento, pero no nos equivoquemos de que solo avanzan. Y yo quería, de alguna manera, la relación que tiene es que la disputa que dio Capriles con Maduro en Venezuela es la disputa que está dando De la Sota, que está dando Wiener, ¿da? Que está dando con algunos sectores, que es la disputa de la Internacional Socialista. Y con lo que digo me hago cargo. Que de socialista no tiene nada. Que de socialista no tiene nada. Y que la disputa que nosotros tenemos que abrir los ojos acá en Uruguay. Porque ¿quién fue que saluda el Congreso de Frente Amplio? ¿Quién viene al Congreso de Frente Amplio? ¿Con qué firmeza se para el Congreso de Frente Amplio para defender lo de Marcha Patriótica? O la Carifa, que ha tenido excelentes posiciones con respecto a la Marcha Patriótica, que luego han sido lavadas en la mesa política. ¿Qué es lo que quiero decir de alguna manera? Como muy bien decía Esteve, el problema acá es que la derecha se organiza y se viene reorganizando. El problema es que la derecha no es tonta. A veces se organiza desde la oposición, como en Venezuela con Argentina, y a veces se puede organizar desde adentro de las fuerzas progresistas. Y en eso tenemos que estar muy alerta. Vamos a una breve pausa musical
Y seguimos acá, que estamos con Daniel Esteves y con Gabriel Bermúdez, hablando de todo un poco ya, porque de la situación en Argentina, de los saqueos, pero en realidad hicimos me parece un muy buen análisis de la situación en Argentina y en todo el resto de Latinoamérica. No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón, no sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón, me llaman el retobal, pero no soy peleador, eso sí no cabresteo porque nací sentado. No han encontrado palenque para ablandarme el cogote, conmigo no vale escuela ni me arroyo en el chicote, soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento, soy libre como un bagual galopando clina al viento. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzado, si no ya soy peón pa' todo, como quisiera gritar y que gritásemos todos. La lluvia empieza de a poco. Bueno, estamos en Mete un Cambio con Daniel Esteves y Gabriel Bermúdez analizando la situación en Argentina y en América Latina también. Bien, una pregunta que yo me hacía, digo, y si nos pasara algo parecido acá, o mismo si estuviéramos en Argentina, ¿podemos responder? O sea, ¿cómo sería una estrategia adecuada para resolver? Porque los problemas se dan, y lo bueno de la experiencia histórica que vos podés aprender de cosas que pasaron en otros lados para que no pasen acá. Mirá, yo te voy a contar una anécdota de hace muchos años atrás. Yo viajé en febrero de 1970, viajé a Santiago de Chile, ¿no? Pretendía viajar al sur, a conocer los lagos del sur de Chile. No tuve oportunidad porque había un paro camionero, había un gran desabastecimiento en Santiago de Chile, producto de que la derecha quería voltearlo de todas las formas posibles a Salvador Allende. Yo fui porque tenía amigos allá, justo en ese mes de febrero se iban a realizar las elecciones municipales, y la derecha se jugaba que lo iba a voltear porque iba a tener una muy mala votación en medio de ese caos organizado no solamente por los camioneros, porque también había paro en los hospitales, porque los grandes colegios de abogados, los colegios de los médicos y los sectores de la alta sociedad, porque allá forman parte de la alta sociedad chilena, al día de hoy forman parte, conspiraban con la derecha para voltear al gobierno socialista de Allende, que había nacionalizado el cobre, que le había dado participación a los trabajadores, que le había dado leche a los niños, que había aumentado los salarios, que había una participación en muchas fábricas de los trabajadores, un modelo distinto que avanzaba progresivamente hacia el socialismo. ¿Qué pasó? Y pasó lo que tenía que pasar, que la gente no era estúpida. Y entonces la gente fue y votó, y prácticamente la Unidad Popular, que había sacado un 31%, creo que había ganado las elecciones, pasó a tener casi el 50%, no recuerdo bien la cifra, pero fue un 46, 47%, tenía casi la mayoría absoluta de los votos. Y eso fue definitorio, porque eso pasó en febrero, y unos meses después se dieron cuenta que por elecciones jamás lo iban a poder voltear a Salvador Allende. Y entonces hicieron la clásica que siempre hizo el imperialismo norteamericano en nuestro continente, que es utilizar a los soldaditos formados en West Point y hacer un gran asesinato masivo como el que se hizo en Santiago de Chile. ¿Por qué comento esto? Porque no es ajena a esta situación a lo que está pasando en Venezuela, donde vacían los supermercados, donde es imposible comprar un automóvil. Entonces hay toda una actitud de sabotaje permanente, una actitud terrorista por parte de la burguesía venezolana,
para voltear de todas las formas habidas y por haber a un gobierno legalmente constituido como es el de Nicolás Maduro. Por eso, dice bien Gabriel, ha sido muy significativo esta nueva victoria que el gobierno bolivariano, fiel a la tradición chavista, realmente sigue invicto porque sigue triunfo tras triunfo, ¿no? Entonces yo creo que es eso lo que hay que ver, ¿no? Lamentablemente nosotros en el Uruguay hemos cambiado muchas cosas, pero no hemos modificado nada. Entonces, como no nos metemos con las detracciones y no les metemos en el bolsillo de los grandes exportadores de granos del Uruguay, ni nos metemos con los intereses de las papeleras, ni mañana con el de las grandes explotaciones de minas, entonces ahí no dañamos al capital foráneo y entonces no los creamos enemigos, pero si no sería lo mismo, ¿eh? Bien, pero Gabriel, evidentemente, si yo sé que ustedes tienen, sus planteos son de que hay que justamente cambiar la política económica, hay que cambiar eso, pero sabemos que las clases dominantes van a iniciar también sus movidas, y cómo nosotros nos preparamos para que no nos pasen estas cosas. Y no queda otra que la organización, Gerardo, o sea, nosotros, pero no la organización desde un punto de vista, bueno, vamos todos como soldaditos atrás de algo. Creo que nosotros tenemos que aprender o retomar algunas cuestiones de lo que nos enseñaron en su momento muchos compañeros, la necesidad de la solidaridad, la necesidad de entrar a organizar los barrios, la necesidad de que el sindicato sea una herramienta de discusión, pero sea también una herramienta de transformación, la necesidad de tomar la herramienta política y decir, bueno, la política es un elemento para transformar la realidad. Si nosotros no nos preparamos ante el televisor es el militante más fuerte que tiene la derecha, ¿tá? Hoy por hoy el televisor es el gran militante de la derecha. Es más, habría que salir a romperlos todos, ¿tá? Pero es medio complejo. Entonces creo que lo que plantea el compañero es de alguna manera ir por aprenderlo. Pero tenemos que tener claro que nosotros tenemos que de alguna manera con los compañeros ir trabajando, ir conversando, generando reuniones, generando estos espacios, generando programas de radio. No importa si el acuerdo o el disenso, pero si espacio de debate, espacio donde intercambiemos, tenemos que de alguna manera ganarle a ese militante que tienen todos los días metido en la casa, bajándole línea a los compañeros, bajándole línea a la familia, de la sociedad en la cual hay que vivir, de qué es lo que hay que votar, de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo es un delito ocupar una tierra, pero no es delito que en este país haya 4 o 5 cabezas de ganado y haya gente que se muera por persona y haya gente que se muera de hambre. En ese sentido, la organización barrial, la organización sindical, la organización estudiantil, todo tipo de organización es buena para discutir, juntarnos y ver cómo transformamos, que eso es lo que el enemigo no quiere. Y a veces actuar, porque si hay una situación de provocación y vos tenés una cosa que vos vayas vos solo a decir, no muchachos, no empieza a romperte el supermercado, y que vos tengas 20, 30 vecinos organizados en un barrio que digan, no, pará un poquito, esto no está la policía, pues estamos nosotros. Es evidente. Ustedes tienen una invitación para que querían trasladar a la audiencia. Bueno, todos estos temas los vamos a discutir en el próximo sábado. En el local de Frente Amplio se encuentra, nos vamos a encontrar todos los Frente Amplistas por un debate programático, los revolonautas, compañeros independientes, con la intención de conformar una nueva corriente dentro del Frente Amplio y discutir realmente los alcances de lo que ha pasado en el Congreso de Frente Amplio, las perspectivas que nosotros tenemos y cómo podemos realmente avisorar una profundización de los cambios real, profunda, a favor de las grandes masas de trabajadores. Un poco es nuestro planteo, nuestra gran preocupación y sobre todo un debate, decimos debate programático porque fíjate Gerardo lo siguiente, ¿no? En la década del 60 la obsesión que tenían la izquierda, cuando digo la izquierda digo fundamentalmente me refiero al Partido Socialista, al Partido Comunista, que fueron los grandes fundadores de la izquierda uruguaya, era el tema de la tierra. Fíjate que el Partido Socialista sale la figura de Sendik, se va al norte y después sale toda esa mística de por la tierra y con Sendik, ¿no? Bueno, fíjate que hoy el tema central que debería estar en el debate de todos los frente amplistas de la izquierda uruguaya es la tierra. Y sin embargo es el gran tema que nos escondemos debajo de la mesa y no nos animamos a enfrentarlo. Aumentó la concentración y la extranjerización de la tierra en los periodos de los gobiernos progresistas. No solamente eso, ¿de quiénes son los frigoríficos? ¿De quién es la soja? ¿De quiénes son los granos de maíz?
¿De quién es el eucalipto? ¿De quién van a ser los puertos de aguas profundas? Entonces, el proyecto de país que tenía la izquierda, ¿tá?, se nos está escamoteando. Estamos realmente en un proyecto de país que nunca fue el que definió la izquierda. Y nosotros pensamos que hay que volver a esa vieja mirada de Raúl Sendil, de Ronnie Arimendi, de Carlos Quijano, pensar de vuelta fundamentalmente en la tierra y avisorar un proyecto de país diferente que en lugar de estar al servicio de las grandes multinacionales, ¿tá?, esté al servicio del pueblo uruguayo. Daniel nos plantea de que, bueno, tiene una reunión importante, ¿no? Un congreso, me decían, para seguir este debate programático. ¿Esa es la idea? La idea es avanzar en el debate, pero también avanzar en la acción. O sea, si nosotros nos quedamos en el debate, es todo muy lindo, salen buenas ideas, pero hay que ganar del televisor, ¿tá? Y para ganarle el televisor precisamos gente organizada, gente reunida, precisamos compañeros que lleguen a un montón de lugares, precisamos que un montón de gente se entere de lo que está pasando en este país, porque hay gente que no es que no quiera saber, hay un montón de gente que no tiene acceso a un montón de lugares. Necesitamos llegar a cada rincón del Uruguay donde le mostremos un proyecto y donde le digamos a la gente que hay una esperanza de hacer un Uruguay distinto, que el Uruguay no puede haber un niño más que esté bajo la línea de la pobreza, en el Uruguay no puede haber más un viejo que no tenga donde dormir en la noche, no puede haber más gente que se enriquezca a costa del sudor y la explotación de otro, y en ese proyecto es que queremos demostrarle, queremos discutirlo y queremos avanzar hacia ahí, y para eso es que estamos convocando a todos al sábado a las 10 de la mañana en el local central del Frente Amplio. Un solo dato del profesor de la universidad, Melasi, comenta que en los últimos 8 años de gobiernos de Frente Amplio se transfirieron 10.000 millones de dólares por gasto tributario, es decir, el tributo que en lugar de cobrar los uruguayos se lo damos a las grandes multinacionales. ¿Qué hubiera pasado si eso lo hubiéramos invertido realmente en una matriz productiva nueva, al servicio de la gente? Este es el debate. Lo dejamos, Daniel, como una pregunta. Estamos en Meter un Cambio, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gusto. Seguimos mañana. Un abrazo, audiencia. Para ablandarme el cogote. Radio Fénix